Gracias, presidenta. Hasta hace aproximadamente 8 años, señora presidenta, el criterio del Parlamento era distinto al de hoy, porque generalmente quien presentaba la moción o presidía la comisión o la integraba, porque el concepto era que quien la presenta conocía el tema, era el más capacitado, el que más había estudiado, el que más había preparado y el que debería integrar la comisión. Ese concepto se mantenía hasta hace 8 años, señora presidenta. Luego el criterio cambia, porque en julio del 2006, a finales de ese periodo parlamentario, se pone en discusión en el Congreso un proyecto de ley que habían presentado los congresistas Antero Flores Arauz y Henry Piz. ¿Y qué buscaba ese proyecto de ley? Esta modificación del inciso A del artículo 88 del reglamento. ¿Y cuál era el espíritu de esa norma? El espíritu era que, respetando el debido proceso, los que investiguen actúen con imparcialidad y neutralidad. No se ponían a discutir sobre firmas, si se retira hoy, si se retira mañana, si se retiró ayer, antes de ayer. Eso era lo lejano, no interesa. Vamos a creer en la hipótesis de aquellos que dicen que la retiré y ya, vamos a aceptarle su tesis, ya, la retiró. Pero el problema no es que la retire, el problema es si hay o no imparcialidad. Si esa persona que quiere integrar la comisión adelantó un juicio de valor o no, dio una opinión diciendo que tal persona ya era culpable o no. Eso me lo cuestionaron, presidenta, cuando yo quería integrar la comisión que investigaba a Alan García. Decían, el señor Benítez ya adelantó opinión, el señor Benítez ya dijo que el señor García cobró plata, que el señor García podría ir a la cárcel, que el señor García indultó o conmutó penas a narcotraficantes y a delincuentes de robo agravado. Entonces se criticaba el adelanto de opinión y el juicio de valor. Si el señor Mulder en esta investigación no ha adelantado ninguna opinión, no ha dicho absolutamente nada y no ha adelantado un juicio de valor, que vaya a la comisión. Pero si el señor Mulder ya adelantó opinión, ya dio un juicio de valor, ya se pronunció, ya dijo tal o cual persona son responsables o no, o de repente pueden ser responsables, entonces el señor Mulder solo se ha autoexcluido de la comisión, ya no podría integrarlo. O sea, la premisa, el punto de partida es: ¿hay o no hay imparcialidad? Es más, señora presidenta, cuando se investigó el tema de Alan García, todos recordamos que el señor García presentó una acción de amparo, ¿o no? Presentó un amparo porque él dijo, están violando el debido proceso legal. Presentó su amparo, acudió al juez y el juez le dio la razón. ¿Y cuáles son los argumentos que decía el señor García para presentar su amparo en su demanda, en sus escritos, en sus pedidos, en los reclamos que le decía al juez? Yo tengo aquí en mi mano la sentencia que dictó el juez a favor de Alan García y me permito leer un pequeño párrafo de lo que decía García respecto a su amparo por una comisión que lo quería investigar. El señor García decía, y repito lo que dice la sentencia: el respeto de las garantías constitucionales es aún más importante en una situación en la que quienes actúan como investigadores y jueces son adversarios políticos motivados por tal interés. Sin un amparo que proteja tales garantías, la estructura jurídica se convertiría en un puñal político a utilizar por los adversarios políticos contra sus enemigos, y eso contravendría el ordenamiento jurídico constitucional y la democracia. Alan García Pérez se quejaba de que sus opositores integren una comisión para que lo investiguen, porque decía que eso atentaba contra el orden jurídico y contra la democracia. Y hoy día quieren pedir lo contrario. Quieren que presida la comisión los opositores al que investigan, los que de repente van a clavar el puñal. ¿Será eso, señora presidenta? Yo creo que tenemos que buscar lo más imparcial y lo más neutral posible. Todos estamos interesados en que se investigue el tema, en que se sepa la verdad,
en que podamos llegar a conclusiones y a recomendaciones que le permitan al Congreso y a los futuros personajes políticos adoptar una conducta adecuada en el futuro. Eso es lo que buscamos, señora presidenta. Pero si hay gente que ya adelanta juicio de valor, si hay gente que antes que se forme la comisión ya criticó y ametralló a todo el mundo, entonces esa persona ya solita se excluyó de la comisión. Entonces no se trata de que uno no quiera formar la comisión, sino se trata de la conciencia de cada uno de saber quién debe o no debe integrar una comisión. Partamos de ese principio, neutralidad e imparcialidad, y logremos resultados objetivos que nos permitan llegar a la verdad, presidenta. Eso es lo que buscamos. No es que sea un veto contra el señor Müller. No tenemos por qué tenerle miedo que Mauricio Müller integre una comisión. Si quiere que la presida, si quiere que él solo haga quórum y llame a todo el mundo, eso no es el temor. O sea, al señor Müller no hay que tenerle miedo a que él investigue. Lo que hay que respetar dentro del debido proceso, tal como lo ha dicho el propio Alan García en su amparo, es la imparcialidad y la neutralidad, señora presidenta. Para culminar, dele tiempo. Presidenta, yo lamento que hoy día dos representantes del partido del señor García digan lo contrario, porque estoy seguro que si el señor García los escucha, los somete a disciplina mañana a los dos por decir lo contrario a lo que él dice, y de repente no van a la reelección. Pero así es la democracia, presidenta. Hay que investigar, sí. Hay que saber la verdad, sí. Pero pongamos congresistas que no hayan adelantado juicios de valor, que no hayan adelantado opinión, porque ese fue el criterio del Congreso, y aquí no hay vetos, aquí no hay observaciones, aquí se pide imparcialidad, saber la verdad y construir algo para el Perú que en el futuro no se repita. Me pido una interrupción, si todavía se puede, presidente del congresista Coa. Gracias, presidenta. Yo finalmente creo y espero que luego de que esta comisión se conforme y se instale y trabaje, pueda llegar a la verdad. Porque así como nosotros hace 3 años solicitamos una investigación al expresidente García por el tema específico de las conmutaciones de pena, con el tiempo se demostró que era verdad. ¿Hay conmutaciones de penas irregulares que se dieron en el gobierno del señor García? Sí. ¿Se conmutó la pena a 5.000 condenados por tráfico de drogas y robo agravado? Sí. ¿Se demostró que había responsabilidad en algunos funcionarios que participaron en esas actividades? Sí, porque hasta están algunos en la cárcel y otros procesados. ¿Hay conclusiones a las que llegó la comisión producto de una investigación? Sí. ¿Hay votación que ha habido en el Congreso? Sí. Solo estamos a la espera de los demás procesos para que todos los culpables sean sancionados de manera ejemplar. Nada más, señor. Congresista Gaztañaduy.